Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Bienvenidos a EBTV. Hoy 8 de enero del año 2026, en este espacio Conversando con el Gocho. Y siguen los días, ya van 5, desde el glorioso momento en que todo un comando de el Comando Sur en la operación Lanza del Sur hiciera un acto de magia y se soplara a todo este poco de ratas de esbirros castristas cubanos y además se llevaran al infeliz de Nicola y su bruja, pero que además permitieran que se dé, aunque no de una forma elegante, pero pragmática, que estamos observando los cambios en Venezuela. Y todo eso hay que agradecérselo a la visión, a las esféricas del señor Trump, que tomó la decisión final, pero a su gran equipo asesor, encabezados por el secretario Rubio, el secretario Pete Hegseth, con el acompañamiento del vicepresidente J.D. Vance, el señor Stephen Miller y además el señor John Ratcliffe, que es el jefe de la Corporación de las Tres Letras, que eran algunos de los que se veían en la carpa con telas negras en Mar-a-Lago en el momento en que se estaba dando el chicharrón. Pero a pesar de que en ese momento Venezuela se estaba liberando de este infeliz sátrapa, gusano, usurpador, invasor colombiano, como es el infeliz de Maduro, y no porque sea colombiano, sino que no es venezolano, y de acuerdo a ninguna ley venezolana ese sujeto debía haber sido ni canciller, ni vicepresidente, ni presidente. Pero cuando observamos eso y que nos hicieron el favor, entonces tenemos que todavía seguir celebrando. Pero que observamos además que por supuesto que a 5 días hay muchas cosas por hacer. Todavía hay cabos sueltos, como por ejemplo que hay un montón de malandros que dicen ser colectivos que están sueltos por la libre haciendo diabluras. Bueno, por supuesto que ya le dieron la instrucción al conde del Furrial. Ayer salía a dar una declaración calladito. Tenía el chipote chillón, pero cuando usted ve ese mazo, lo tenía embadurnado de vaselina transparente, porque esa es con la que lo van a empalar. Pero más allá de eso, lo que le están diciendo es: mira, venao, recoge tus locos, porque si no en la fase 2 no tenemos ningún cuerpo vivo que sacar y tú puedes pasar a la historia como un fiambre con las patas pa'lante. Pero también quizás es interesante que ayer antier, aparecía una declaración del representante por Florida, el señor Carlos Jiménez, donde publicó un número telefónico americano donde usted se puede conectar por WhatsApp y llamar y echar paja tanto a los bandidos chavistas que viven en los Estados Unidos como a toda rata chavista que usted la vea por ahí, pero que quede hecha la denuncia para que a un futuro sean llevados ante la justicia. El número telefónico es +1 305 222 0160. Repito, +1 305 222 0160. Pero fíjese que con el señor Trump uno no tiene chance para dormir en paz, porque ese tipo es una máquina de acciones y no descansa. A ese lo lleva vivo la tantica mala fe
Pero fíjese que ya el cuento venezolano es prácticamente historia, porque es muy sencillo. Primero, tristemente, la señora Machado no logró recoger un equipo creíble, con un plan creíble y vendible, y lamentablemente el catire Trump le dijo: caramba, mucho te quiero, amiga, pero yo voy pa'lante, de acuerdo a los intereses de mi país, porque en los buenos intereses de los Estados Unidos están los intereses de los venezolanos, y como su equipo no cogió el paso, bueno, ¿qué era lo que tenían a mano? Se consiguieron a la huérfana, que ella y el huérfano entregaron a Nicola. Entonces, primero, estos dieron una señal de confianza. Y segundo, que los tipos dijeron: mire, patrón, no me vaya a pasar para el barrio Los Acostados, que yo hago caso. Y entonces, para probarlos, agarró el señor Trump y le dijo: mira, bruja, juramentate rápido, pero además yo quiero que me presentes en sociedad a los herederos de la pareja. Y allí en el acto donde juramentaron a la rata esta cachifa, con un vestido de $14,000 de una diseñadora de esa de uñita parada, ahí estaban el burrito sabanero, es decir, el príncipe. Ahí lo mostraron y de paso lo pusieron a que tuviera la Biblia y la Constitución para juramentarse, y lo dejaron como un jamugas porque pretendía hablar y le quitaron el micrófono. Le dijeron básicamente: hasta aquí llegaste, pajarraco. Pero la otra foto interesante es que ahí estaban Chet, Larry y Moe, es decir, los hijos de la bruja Silita. Joshua, el otro, ahí estaban todos los bichos, porque esos carajos tenían una disciplina que no permitían que nadie les sacara la foto. Bueno, ahí estaban presentados en sociedad, porque esos narcotraficantes, porque ojo, y yo no lo digo porque esté difamando, esos gusanos se declararon culpables de narcotráfico en una corte americana. Yo no lo inventé, ellos se declararon. Entonces, esos angelitos de Dios se regresaron a Venezuela por una mamporrería del Partido Demócrata, que para complacer al régimen venezolano, luego de haberle robado las elecciones del 2020 al catire, de haberle robado las elecciones de término medio del 2022, luego de haber robado la elección del gobernador de Kentucky el 2023, y que iban a robarse la elección del 2024, bueno, entonces los demócratas cumplieron su parte. Primero sacaron a Eric Malpica Flores, que es el tesorero de la antigua Casa Real, y lo sacaron de la lista de los FAC y le levantaron el pote. Después le liberaron al par de narcotraficantes sobrinos que los vimos en la fotico, los muchachitos estos. Y después liberaron a la rata de Alex Saab, que por cierto lo vimos en la reunión del Consejo de Ministros antes de juramentar a la bruja. Pero también después, entonces, se observa que estos tipos tenían todo el juego cuadrado con los demócratas. Y es por eso que una de las críticas que le cabe al equipo de la señora Machado es que cómo van a cometer la estupidez de mandar al señor González a reunirse con el viejo José Vidé, que era responsable de haberle robado la elección a Trump, que era responsable de intentar robarle la segunda elección, pero que además no partió una vela por Venezuela. Pero además de eso, cuando la señora Machado se la recogieron el 9 de enero del año 2025, ningún demócrata dijo nada. Y quien salva a la señora Machado
es la acción rauda y veloz del senador Rick Scott, de María Elvira Salazar y del presidente Trump. Y a pesar de todo eso, en una falta de agradecimiento, una falta de visión política, una falta de burdel o una falta de lo que usted quiera, entonces fueron a reunirse con el viejo José Vidé, acompañado de unos protervos genios de la política venezolana, como son este par de bolsas de bachilleres. Sí, el bachiller Molanqui, el bachiller Pizarro y otro poco de pajudos, porque es lo que demuestran. Porque cuando al día de hoy la señora Machado no aparece como el primer favorito de la Gaceta Hípica para que asuma el cargo, es porque su equipo no fue capaz de hacer la tarea. Vamos a comerciales y ya seguimos.